Muy buenas noches con todos. Soy el doctor José Manuel Cotrina. eh, Soy encargado de la actividad del día de hoy, de la actividad virtual. Y en nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología le damos la bienvenida a este tema. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es sexualidad y cáncer. Como sabemos, la sexualidad es una parte fundamental del ser humano que no desaparece con un diagnóstico de cáncer. Aunque el tratamiento oncológico suele priorizar la supervivencia física, la salud sexual es un componente clave de la calidad de vida que abarca aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Para desarrollar este tema tan importante, contamos con tres reconocidos profesionales expertos en este tema. Luego de las presentaciones, vamos a leer las preguntas que puedan hacer ustedes, los asistentes, a través del chat. Vamos a dar inicio a la charla presentando al doctor Luis Díaz Córdoba. El doctor Luis Díaz Córdoba realizó su pregrado de la especialidad de ginecología y obstetricia en salud. La subespecialidad de cirugía oncológica la realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con habilidades en cirugía mínimamente invasiva de alta complejidad. Posteriormente realizó el Fellow de Medicina Reproductiva en Argentina y tiene una maestría en fertilidad en España. Es maestro en docencia universitaria y participa en publicaciones científicas nacionales de la especialidad. Vamos a dejar al doctor Díaz con el tema sexualidad en la mujer. Adelante, doctor Díaz. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan o me logran ver. Sí, sí se escucha, doctor, y sí se ve. Ok, ok, doctor. ¿Podría compartir la pantalla, doctor? ¿Sí? ¿Lo pueden ver, doctor? ¿Sí? Sí se ve, Se doctor. visualiza. Sí se ve. Perfecto. Ok, doctor. Muy buenas noches con todos. Bueno, el doctor ya acaba de presentarme. Breve nomás, soy el doctor Luis Díaz, trabajo actualmente en el área de cirugía ginecológica del INEN y bueno, también hice la especialidad en fertilidad, ¿no? Bueno, en esta oportunidad nos dieron un tema de verdad que muy importante. A mí estas cosas realmente me apasionan mucho, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, de fertilidad, de cómo queda el paciente oncológico después de su tratamiento, ¿no? Y qué es lo que viene después de, de completar el tratamiento y tener una buena supervivencia, ¿no? Nos importa un poco la calidad de vida de ese paciente, como el doctor Cotrina lo mencionaba. Eh, Sinceramente, hay muchos vacíos en esta parte, ¿no? Y acá vamos a mencionar algunos de ellos, ¿ok? Bueno, la Pero, sexualidad y el doctor, cáncer, ¿no? ¿puede poner su pantalla completa? Creo que se ve solo un... Doctor, a Pantalla ver, completa. pantalla completa. A ver, ¿dónde lo coloco? Discúlpame. A ver. Ahí está viendo. Creo que se ve igual. Abajo debe haber algún dispositivo para ampliar la pantalla. A ver. A ver. Disculpa, doc. Ahí se ve igual. Perfecto, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, continuando con la exposición, como ya lo había mencionado el doctor previamente, ¿no? La sexualidad abarca prácticamente todos los aspectos de la persona humana, ¿no? Porque lo que hace es unir la parte del cuerpo con el alma, lo que hace es manifestar afectividad, manifestar capacidad de amar, manifestar capacidad de procrear. Como una síntesis, es prácticamente lo que une a un ser humano con otro ser humano. Y si eso no tiene una persona, pues realmente no sé si estamos vivos y realmente lo sentimos que estamos vivos, ¿no? Actualmente nosotros podemos ver cómo hay un creciente impacto en los tratamientos oncológicos, que esto genera mayor sobrevida en los pacientes, ¿no? Desde todo tipo de cánceres, no tanto desde la parte pediátrica como de la parte de los adultos, ¿no? En la leucemia, los linfomas y en la parte de más de 20 años, los cánceres de mama, cáncer de cervix, colorectal, gonadales, en fin. Entonces, nosotros nos preguntamos, ante esta innovación de los tratamientos en cáncer, ¿qué hacemos con los pacientes con sus mejores sobrevida? ¿Qué vemos con la parte de sexualidad? ¿Qué vemos con la parte de la fertilidad? ¿No? Es la pregunta que nosotros nos hacemos desde el área donde yo me desenvuelvo. La sexualidad y el cáncer, la preocupación sobre la salud puede que sea mucho mayor que el interés por la parte sexual, ¿no? Es por ello que es mucho más común la reducción del interés o el deseo de la actividad sexual con respecto a la parte de los tratamientos oncológicos, ¿no? Los temores, las dudas siempre generan por ahí decir, no, yo prefiero dar esto que ver la parte de la sexualidad primero.
y después cuando les va bien, se replantean la pregunta y pasan muchas cosas que de repente no han sido asesorados previamente, ¿no? Y es importante saberlo antes. A medida que regresa a las rutinas habituales posterior al tratamiento y al éxito del tratamiento oncológico, puede regresar el interés por la parte sexual. Los problemas sexuales son muy comunes en los pacientes con estos siguientes cánceres, ¿no? Cáncer de mama es el más frecuente, de verdad que tiene un impacto grande en la parte sexual. Los cánceres ginecológicos, ni qué decir, también, pero se sabe menos con respecto a los otros tipos de cánceres. Pero lo que sí se sabe es que todo diagnóstico oncológico sin recibir tratamiento, y eso está demostrado por estudios, tiene un impacto en la función gonadal directo. Ojo, estoy hablando sin recibir tratamiento oncológico, sea quirúrgico, o sea sistémico, o sea adyuvante con radioterapia, ¿no? Entonces, esto es importante. Si ya tenemos un diagnóstico oncológico, esta paciente, créanme, sí o sí, primero que va a hacer una menopausia anticipada y segundo, va a tener síntomas de infertilidad cuando lo quiera buscar a un corto plazo. Entonces, tenemos que actuar antes, durante y después del tratamiento oncológico para ver qué hacemos con estos pacientes. Algunos problemas sexuales antes del cáncer, los más comunes, como los había mencionado, el deseo sexual empieza a caer tanto en hombres como en mujeres, y en las mujeres siempre suele presentarse esto que es muy frecuente, el dolor durante el coito. Y eso es básicamente un signo de hipoestrogenismo, como lo es casi prácticamente todos los síntomas que puede tener una mujer con respecto a la parte de su sexualidad como tal, fuera de la infertilidad, ¿no? Que es también importante. Y después nos preguntamos, sin cáncer y sin hijos, ¿una mujer puede estar mentalmente en paz? No lo sabemos, depende mucho de lo que quiera la paciente. Y eso necesitamos preguntarle a la paciente antes de recibir el tratamiento oncológico, que sería lo ideal, porque actualmente hay muchas formas de poder lograr el objetivo. Uno, de conservar la sexualidad y dos, bueno, al menos tratar de mantener en algo la sexualidad y dos, siempre se puede ser mamá. Eso tiene que quedar siempre claro, ¿no? Ahora, nosotros nos preguntamos, doctor, ¿y qué hacemos mandándole al médico especialista en fertilidad si no tenemos tiempo? Muchas veces estos pacientes son candidatos a diferentes técnicas de preservación de fertilidad, que ya lo voy a mencionar al final, ¿no? Pero algo que nosotros siempre pedimos y para que la paciente sepa frente a qué escenario está, es pedirle siempre y dosarle su hormona antimuleriana. Eso nos da un diagnóstico de la fertilidad y también, ¿por qué no?, de la sexualidad antes de recibir un tratamiento oncológico, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que después de un tratamiento sistémico, todos los valores de la función gonadal van a caer. Sin embargo, no sabemos en qué momento esto se puede levantar, ¿no? Y nunca se levantan los valores iniciales, como pueden ver el gráfico acá. Siempre se levanta exageradamente hasta la mitad de lo que tenía antes, pero eso es su ventana de oportunidad de esa paciente y muchas veces no lo sabe y muchas veces lo pasa desapercibido a esta ventana. Y cuando viene acá. Este tiempo no lo sabemos. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, 8 meses. Eso sí no lo sabemos y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos evaluando a la paciente con su reserva ovárica, que es la hormona antimuleriana, cada 3 meses después de finalizar cualquier tratamiento oncológico, ¿no? Y ojo, si por ahí no le queda reserva ovárica, siempre hay opciones de que esa paciente pueda ser mamá y también de poder suplementar con alguna terapia de reemplazo hormonal o terapias no hormonales que al final las vamos a mencionar brevemente, ¿no? Los tratamientos oncológicos están diseñados básicamente en estos esquemas, ¿no? Como por ejemplo son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, terapias hormonales y otros tratamientos farmacológicos como las terapias target. Algo que hay que tener en cuenta siempre en una paciente con respecto a su sexualidad es los pensamientos, la parte psicológica, los sentimientos, cómo puede afectar un diagnóstico oncológico desde el punto de vista psicológico. Y esto influye directamente con respecto a la depresión, la propia imagen que genera por ahí una cirugía, que genera el no tener algunos órganos ginecológicos, la tensión de solamente tener el diagnóstico oncológico, ¿no? Esto juega en detrimento para que estos pacientes puedan tener venido a menos todo lo que es su función gonadal y su función en fertilidad, ¿no? La cirugía, cáncer y sexualidad.
En ginecología nosotros sabemos claramente y lo hacemos todos los días, ¿no? El sacar un útero a una paciente representa un daño emocional grande. Tuviéramos que estar en su situación de la paciente para poder sentirlo. Nosotros lo vivimos todos los días. El sacar los ovarios, ni qué decir, ¿no? Esa paciente prácticamente se hace menopáusica en un periodo corto de tiempo, ¿no? En los pacientes con cáncer de mama, ¿no? Cuando les retiran la mama, estos pacientes tienen una autopercepción distorsionada de su sexualidad y es un problema más mental que gonadal, ¿no? Entonces, son cosas que la cirugía tiene como secuelas y que nosotros como especialistas en esta área podemos ver cómo solucionarlos, ¿no? Actualmente ya hay técnicas incluso conservadoras en la parte de mama que, bueno, esto restaura en algo la parte emocional, la parte psicológica de esa paciente, ¿no? La quimioterapia. Bueno, sabemos muy bien que la quimioterapia se viene dependiendo de la quimioterapia que estemos usando, ¿no? Si estamos usando la ciclofosfamida, pues ni modo, vamos a tener prácticamente esa paciente con una reserva básica muy baja, pero esto va asociado bastante a la edad también de la paciente y a la respuesta en la restitución de esa reserva ovárica. Cada restitución en cada paciente va a ser diferente. Influye mucho cómo llega, cómo es la edad, si ha tenido cirugías previas. Eso juega un rol en lo que es la parte de la sexualidad en los pacientes que van a recibir algún tratamiento sistémico, ¿no? La reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales, tanto en los hombres como en las mujeres, de hecho que se da cuando reciben quimioterapia, ya sea por sus efectos secundarios, náuseas, vómitos, caídas de pelos, decaimientos, trastornos psicológicos, en fin, todo eso juega un factor importante para que esta paciente tenga disminuido todo con respecto a su sexualidad. La quimioterapia en mujeres, ¿qué es lo que genera? Dolor durante el coito, efecto hipoestrogénico, dificultad para alcanzar un orgasmo, disminución de los estrógenos, que puede causar los siguientes problemas, ¿no? Adelgazamiento vaginal, lo que lógicamente va a causar que esta vagina sea poco elástica, la sequedad, lo que trae como consecuencia infecciones, y no solamente infecciones vaginales, sino también infecciones de las vías urinarias. Tenemos bastantes pacientes que vienen con molestias urinarias solamente por el tema de tener un hipoestrogenismo, ya que esta zona es dependiente también de los estrógenos, ¿no? Y la sensación de mucho cansancio, sensación de molestias en cualquier momento cuando tenemos venido a menos los estrógenos. La radioterapia y la sexualidad en mujeres. Esto básicamente en aquellas pacientes que reciben radioterapia pélvica, ¿no? Sabemos que en casi todos los cánceres ginecológicos las dosis van más de 50 grays, por lo tanto, nosotros vamos a tener pacientes que van a tener sí o sí falla ovárica si es que no se hace algo en estos casos, ¿no? La vagina se puede volver estrecha, se puede formar tejido cicatricial, puede causar dolor durante el coito, al examen pélvico siempre es doloroso, esterilidad, porque con 2 grays estos pacientes vienen a menos su reserva ovárica a un 50%. Imagínense con 50, 60, 80, que por ahí reciben los pacientes con cáncer de cervix, cáncer de endometrio, ¿no? Estos pacientes van a perder sí o sí esa función si es que algo no hacemos con respecto a estos pacientes en la parte sexual, ¿no? Las terapias hormonales también. Nosotros tenemos pacientes que reciben tamoxifeno y que esto puede venir a manifestar un poco más los síntomas de climaterio, ¿no? Como son los sofocos, sudoraciones nocturnas, secreción y o dolor vaginal, disminución del deseo sexual, dificultad para alcanzar un orgasmo. Prácticamente todo esto está relacionado con un hipoestrogenismo y las terapias hormonales no están ajenas a eso, ¿no? Sabemos muy bien que estos pacientes con más de 45 años por ahí pueden tener algunos síntomas ya de climaterio, sin embargo, al recibir este tratamiento hormonal se manifiestan aún más, ni qué decir en pacientes que estamos hablando de menos de 45 años, ¿no? Mucho más, con más razón todavía. Las creencias erróneas. Las creencias erróneas sobre el cáncer pueden confundirlo y hacerlo sentir inseguro sobre el sexo cuando se está recuperando de un cáncer, ¿no? O sea, por ejemplo, las actividades sexuales en el pasado causaron el cáncer. Hay muchas mujeres que vienen en ginecología, al menos lo vemos muy frecuente, cáncer de ovario, y piensan que lo relacionan con sus actividades sexuales y no tiene nada que ver, ¿no? Las relaciones sexuales harán que el cáncer vuelva o contagian otra vez a su pareja, qué sé yo.
también son creencias erróneas, incluso en el mismo cáncer de cervix, ¿no? Que sabemos muy bien que el origen en el más del 99% son causados por el virus del papiloma. Aún así, estas pacientes tienen temor de volver a su actividad sexual posteriormente al tratamiento con radioterapia, con cirugías, porque tienen el temor de que con el contacto sexual nuevamente van a volver a contagiarse el virus. Totalmente, no están exentos de eso, pero eso no significa que van a volver a hacer cáncer después de un tratamiento, ¿no? Que regrese el cáncer es otra cosa, eso es otro escenario. Y bueno, estas ideas impiden disfrutar mucho prácticamente su nuevo rol en la parte de la sexualidad de estas mujeres, ¿no? Y ahí es importante el apoyo tanto del especialista en oncología como la parte psicológica, ¿no? La depresión de por sí, cualquier depresión causa una disminución del deseo sexual y también del placer sexual. Por lo tanto, estos pacientes deben tener asesoramiento con la parte de psico-oncología, ¿no? Ya de por sí el cáncer los deprime, si a esto le sumas un deseo sexual disminuido, si a eso le sumas un hipoestrogenismo, si el cáncer se origina a nivel de los órganos ginecológicos, esto aún se manifiesta mucho más, ¿no? Mucho más que en los cánceres, por ejemplo, de los trastornos hematológicos o los cánceres de tiroides, que por ahí pueden ir de otra forma y se pueden manejar mucho mejor esto. La imagen propia, esto se suele distorsionar bastante cuando hay alguna cirugía en la esfera más que todo ginecológica, ¿no? Cuando le extraen una mama, como les había mencionado, hay cambios físicos, incluso cuando sacas un útero, cuando sacas un ovario, estas pacientes se sienten como si ya fueran menos mujer de lo que eran antes, ¿no? Cuando muchas veces esto no necesariamente es así, y cuando esto se puede manifestar con síntomas de disminución con respecto a los estrógenos, pues hay formas de poder suplementarlos y de que estas mujeres puedan llevar mejor esa etapa, ¿no? Puedan llevarlo incluso bastante similar a las pacientes que por ahí no han tenido ningún tratamiento oncológico. Es posible que no agrade la apariencia, que no se quiera tener relaciones sexuales, es obvio, ¿no? Porque se sienten vulneradas, se sienten afectadas, se sienten como si les hubieran mutilado una parte de su sexualidad, ¿no? Y ni qué decir en las pacientes que tienen colostomías, ¿no? Nosotros lo vemos en los pacientes con algún cáncer que ha tenido que recibir colostomía y que por ahí quieren tener actividad sexual, siempre es un poquito más incómodo, tienen que buscar posiciones donde por ahí no presione un poco la parte del estoma que pueda generar alguna complicación del mismo, ¿no? O no solo eso, sino también ensuciar y por ahí la parte del olor les puede un poco perjudicar ese deseo sexual, ¿no? La atención de la paciente postdiagnosticada y con tratamiento de cáncer. Nosotros tenemos acá dos problemas. Uno, el hipoestrogenismo y dos, el trastorno psicológico. Esto nos tiene que llevar de la mano con psico-oncología sí o sí, porque va a haber en todos los cánceres. Esto va a haber en algunos cánceres, ¿no? El hipoestrogenismo, ¿no? Este hipoestrogenismo, ¿qué va a generar como primera causa? Infertilidad. Eso lo va a llevar la infertilidad a la mujer y que capaz en este momento no lo desea, pero si estamos hablando de una paciente de 28 años y después viene a los 30 y tiene su pareja y le va bien en el cáncer, viene a recibir, actualmente están viniendo a recibir bastante asesoría en la parte de oncofertilidad, ¿no? Y cada vez hay más. Y esto se pierde cuando tenemos algún paciente con hipoestrogenismo y va a depender del tipo de cáncer y el tratamiento sistémico o adyuvante con radioterapia que reciba dependiendo de la zona. Es importante diagnosticar los síntomas de climaterio, ¿no? Como son por ahí la sequedad vaginal, los trastornos afectivos en el sueño, las oleadas de calor, los bochornos, ¿no? O los síntomas genitourinarios, ¿no? La resequedad vaginal y los dolores al momento de tener relaciones sexuales. Ya cuando tenemos un paciente con eso, nosotros tenemos que estar pensando en un hipoestrogenismo. Y esto nos lleva también a una infertilidad. Y ojo, no estamos hablando de otros temas que por ahí estos pacientes también tienen con el hipoestrogenismo que influye en la calidad de vida de estos pacientes. Hay que recordar que pueden hacer menopausia precoz, por lo tanto, pues van a tener osteoporosis a una edad donde no lo deberían tener. Van a tener riesgo cardiovascular por trastornos en los lípidos, trastornos endoteliales, ¿no? Que no lo deberían tener a los 20 y tantos o 30 y tantos. Entonces, eso no es calidad de vida. También tenemos que ver esto de forma multidisciplinaria con otros especialistas y también los trastornos cognitivos.
ya empiezan a tener fallas en la memoria, no recuerdan lo que están haciendo, y eso va directamente relacionado con el hipoestrogenismo, ¿no? O sea, el paciente que va a tener afectado su sexualidad, si ustedes se dan cuenta, hay muchos ámbitos donde nosotros tenemos que darle soporte a este paciente para que pueda sobrellevar de la mejor manera cuando sale victorioso en su tratamiento oncológico. El diagnóstico y el manejo de los síntomas del climaterio post-cáncer. No existe un criterio de consenso con respecto a esto, ¿no? Se aplican básicamente los criterios diagnósticos generales para aquellos pacientes con síntomas carenciales, ¿no? Como son la menorrea, la FSH más de 40, una hormona antimuleriana menos de 0.2. Entonces, si nosotros vemos estos pacientes, bueno, ya estamos pensando que esta paciente está entrando al climaterio y pronto a la menopausia, ¿no? Y estamos hablando por ahí de una paciente de 30 años, 32 años, e incluso actualmente estamos viendo pacientes de 28, 30, 33 que han sido, que tienen cáncer de cervix y que les hemos hecho oforopexia, y estamos viendo que vienen a los 2 años, año y medio, al año, con síntomas carenciales, ¿no? Entonces, no sabemos hasta qué punto la oforopexia nos está dando resultados, y justamente es por eso que estamos haciendo un protocolo que el doctor Fora del departamento lo está llevando a cabo, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal en pacientes menos de 45 años y con alguna terapia gonadotóxica sin que tenga alguna contraindicación podría llevar terapia de reemplazo hormonal. Ojo, este dato es importante, la edad, ¿no? A veces nosotros queremos forzar a la naturaleza, ¿no? Incluso en pacientes no oncológicos, queremos dar terapia de reemplazo hormonal en pacientes de 55 años, que por ahí quieren todavía tener ciertas características que una mujer de menos de 40, pero hay que darnos cuenta que la naturaleza por algo le hace dar a esa mujer la menopausia entre los 45 y los 50 años. Entonces, el dar terapia de reemplazo hormonal después de esa edad también tiene sus efectos adversos, ¿no? Tener en cuenta siempre la edad, el tipo de cáncer, el tiempo transcurrido del diagnóstico, porque nos va a dar el pronóstico de ese paciente, la calidad de vida que pueda tener ese paciente con respecto a su sexualidad, las comorbilidades, hipertensa, diabética, trastornos tiroideos, qué sé yo, puede esto contribuir a que su sexualidad se esté venido mucho más a menos, ¿no? Y algunos factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, ¿no? Y por ahí otros que no lo estoy mencionando y que la paciente, según el tipo de paciente, pueden determinar qué conductas tomar en las terapias de reemplazo hormonal en estos pacientes, ¿no? Y ojo, hay que tener en cuenta qué tipo de diagnóstico oncológico tiene, ¿no? Y acá lo vamos a mencionar. Por ejemplo, las terapias de reemplazo hormonal, en forma general, reducen los síntomas vasomotores, los síntomas básicamente de bochornos, ¿no? En un 85%, mejora el sueño y la calidad de vida en general. Hay un mayor riesgo de recurrencia en los cánceres de mama luminal, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y valorar riesgo-beneficio. Las pacientes en menopausia temprana o falla ovárica prematura, hay que tratar hasta la edad promedio, como les mencionaba, de 45 años aproximadamente. El régimen de dosis, vía de administración y el tiempo va a depender de la edad, del tipo de cáncer, y deberá tener, como les mencionaba, un enfoque multidisciplinario. Pacientes candidatas para terapias no hormonales, ¿no? Son aquellas pacientes que tienen alguna contraindicación oncológica o alguna contraindicación médica, como pacientes con antecedentes de tromboembolismos, antecedentes de cáncer de mama luminal, ¿no? Son aquellos pacientes que no van a ir a terapias hormonales, ¿no? Otras, por ejemplo, la preocupación con respecto a la información de las terapias de reemplazo hormonal, que genera cancerofobia, la elección del propio paciente, y siempre hay que respetar esto, ¿no? La decisión terapéutica, que es mejor una alternativa no hormonal según el caso seleccionado. Podemos usar antidepresivos, neurolépticos, gabapentina, fitoestrógenos, láser vaginal para tratar un poco ahí la sequedad, o el promestrieno, que podríamos usarlo como un estimulante tópico en la parte vaginal, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de lado las técnicas de preservación de fertilidad. En aquellas pacientes que tienen deseos de fertilidad, es importante explicarles que existe la criopreservación de embriones con óvulos propios o con óvulos donados, como una técnica establecida para preservar gametos.
Otro, la criopreservación de óvulos en aquellas pacientes, ovocitos, en aquellas pacientes que no tienen pareja, ¿no? Actualmente y que por ahí, de repente en un futuro, piensan ser mamá antes del tratamiento oncológico. Hay que darle esa chance, incluso hasta después. Por eso hay que hacer el seguimiento y ver cuál es su mejor ventana de oportunidad que pueda tener esa paciente. Incluso antes de la cirugía, en los pacientes con cáncer de mama, incluso después de la cirugía, que por ahí para que reciban una terapia hormonal, perdón, una terapia sistémica demora por ahí hasta 2 meses. Yo tengo pacientes que vienen a la institución y desde que llegan a la primera consulta hasta que inician su terapia demora entre 1 mes y medio a 2 a veces. Entonces nosotros tenemos tiempo de sobra para hacer criopreservación de ovocitos o al menos a esa paciente orientarle que eso existe y que de ella depende y que ella decida si quiere hacerlo, ¿no? La criopreservación de tejido ovárico. En este caso, también es una técnica nueva, ya no tan nueva, desde el 2019, aceptado por todas las organizaciones internacionales en fertilidad y cáncer, que está destinado a un grupo seleccionado de pacientes. Y es importante evaluarle. Generalmente, esto va para pacientes adolescentes y pacientes pediátricos, ¿no? Que por ahí no tienen tiempo y que realmente estos pacientes sí inician su quimioterapia ayer, como les digo yo. Viene el paciente y les dice el especialista en oncología que tiene que empezar, y sí o sí, al pediátrico le dan prioridad y entra igual al adolescente. Entonces, con 2 o 3 días que nos puedan dar, dependiendo del cáncer, se podría hacer criopreservación de tejido ovárico, que simplemente es un procedimiento quirúrgico simple, rápido, que demora 15, 20 minutos y con alta a las 2 horas. No necesitas más y a la paciente le podemos devolver a la parte oncológica para que continúe con su tratamiento, ¿no? Ni qué decir las cirugías preservadoras o conservadoras que los venimos haciendo ya en el INEM y bueno, es parte de nuestro día a día, ¿no? Según el caso, seleccionamos y se hace la cirugía preservadora. Las PECCIAS, que estamos justamente haciendo ahorita un protocolo, como les mencionaba con el doctor Fora, para ver qué utilidad tienen las PECCIAS en estos pacientes, porque vemos que vienen con síntomas carenciales bastante rápido, ¿no? La teoría menciona que te puede prolongar la vida útil de ese ovario 5 años, pero la realidad es otra. ¿En qué estamos fallando? ¿Será la técnica o simplemente es el mismo procedimiento que no genera o las dosis de dispersión son más? Bueno, lo vamos a ver ya cada 2 años que estamos en un estudio prospectivo. Y las técnicas combinadas, ojo, este paciente puede recibir una cirugía conservadora, puede recibir criopreservación de ovocitos, puede recibir criopreservación de tejido ovárico, 2 o 3 técnicas antes de algún tratamiento oncológico. Lógicamente, para esto necesitamos aproximadamente unos 15 días que, siendo realistas, sí vemos que hay ese tiempo. Y por ahí esta paciente se podría beneficiar y hacerle un seguimiento posterior al tratamiento oncológico. Y hay técnicas experimentales que todavía, ojo, son experimentales, pero ya hay resultados. Sin embargo, falta volumen, falta ver seguimiento, que es la maduración in vitro de ovocitos. Esto va a ser un boom en un futuro muy cercano. La maduración in vitro de folículos. Y los análogos de agonistas, bueno, que son experimentales desde que empezó, ¿no? Actualmente no ha habido algún estudio que demuestre la utilidad de estos pacientes con respecto a los que no lo usan, ¿no? Sin embargo, hay estudios retrospectivos que por ahí nos mencionan que tiene cierto beneficio en un 30 a 25% para tratar de conservar la reserva ovárica. Bueno, y como mensaje final, la sexualidad y la fertilidad es parte de ti, que es una parte de uno, ¿no? De ti, que nunca se puede perder, pero puede verse afectado. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un paciente oncológico y lo ideal sería que este paciente, antes de recibir después de recibir su primera consulta con el oncólogo, pase un asesoramiento en oncofertilidad y que sean ellos los que decidan, ¿no? La comunicación y la conexión es vital, por lo tanto, la sexualidad es una parte importante que todo ser humano debe tener en cuenta al momento de cualquier terapia oncológica. Concentración o concentrarse en lo positivo con respecto a lo que uno tiene es lo mejor o la mejor experiencia para poder expandir tu mejor calidad de vida, ¿no? No ceñirse a lo que ya es negativo, el cáncer de por sí ya siempre es algo negativo y hay que ver lo positivo después de superar este proceso oncológico y en base a eso darle a ese paciente las mejores opciones. Muchas gracias, espero que haya podido llegar el mensaje del tema.
Muchas gracias, doctor Díaz, por su excelente exposición. Continuando con el programa, no se olviden de hacer sus preguntas por el chat. El siguiente tema vamos a presentar al doctor Gilmer Díaz Pérez. El doctor Gilmer Díaz Pérez es médico cirujano, urólogo, oncólogo, tiene un MBA en salud, maestrías en epidemiología y salud pública. Tiene doctorado en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es urólogo oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El tema que nos va a tratar el día de hoy es sexualidad en el hombre. Adelante, doctor Díaz. Bueno, ¿sí logran escucharme? Sí se escucha, sí se escucha. Muy bien, se ve también la pantallita, ¿no? Se ve todo bien, sí. Ok, bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, me, me hace muy feliz hablar con ustedes acerca de un tema del que se habla muy poco y del que también nos interesa realmente muy poco, ¿no? Eh, bueno, en el caso mío hablaré acerca de la salud sexual masculina, pero no en las mujeres, sino en los varones, ¿no? Esta es una pintura clásica, ¿no? Más o menos 1800, Adán y Eva, la manzana y la serpiente, ¿no? Eh, pero al margen de eso, yo considero de que la sexualidad evidentemente tiene que ver con uno mismo, pero también con quien nos acompaña, ¿no? Y eso es muy importante, pues el nexo que se tenga entre dos personas hará posiblemente mucho más fácil eh, solucionar, ¿no? O tratar de solucionar los problemas secundarios al diagnóstico, tratamiento del cáncer, en este caso en los varones, ¿no? Realmente la salud sexual en oncología es un problema global, ¿no? Porque se habla muy poco, ya hay por lo menos más de la mitad de los pacientes varones con cáncer presentan algún grado de disfunción sexual y tenemos escasa formación en este tema y hay un impacto directo en la calidad de vida y en la adherencia al tratamiento, ¿no? Y la otra cosa es de que la sexualidad del paciente oncológico tiene varias dimensiones, ¿no? Finalmente es un constructo biopsicosocial que tiene una dimensión de la erección, del líbido, de la imagen corporal y de la percepción de lo que es la masculinidad, evidentemente de la autoestima y finalmente, como les decía al inicio, de la relación de la pareja, que es muy importante, ¿no? La disfunción sexual en oncología tiene muchas formas de originarse, ¿no? Evidentemente hay un daño neurovascular que se ocasiona por la cirugía y la radioterapia. Hay una disminución de la función gonadal. Evidentemente, en algunos casos se produce fibrosis tisular y daño endotelial. Y bueno, evidentemente hay procesos inflamatorios crónicos y factores psicológicos que hacen de que la disfunción sexual sea multifactorial y acumulativa. Esta es una imagen que le pedí a la inteligencia artificial que hiciera y en la que, bueno, siguiendo el estilo de don Fernando de Sidlo, hiciera una imagen sobre la disfunción eréctil, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? La presencia de una mujer, un sol cortado y, bueno, un varón con la cabeza agachada y muy sombrío, ¿no? Evidentemente son datos, pues, de una persona que no se siente bien, ¿no? Y ese es el tema que vamos a tratar de abordar. La prostatectomía radical puede ocasionar disfunción de erección entre el 50 y 90% de los pacientes posoperados. Incluso así se preserven los nervios de las bandeletas, ¿no? También hay un tema de la pérdida de la eyaculación, que para algunos pacientes es muy importante, y todos los pacientes tienen cambios en la longitud peneana, más o menos entre 2 a 3 centímetros, ¿no? Y bueno, la recuperación definitivamente podría ser variable, ¿no? Este es un gráfico interesante, miren,
Este de aquí es la próstata, ¿no? Aquí tenemos el esfínter y esta es la uretra. Esto que ustedes ven en azul con estos vasitos que parecen los dedos de una mano es el plexo venoso anterior. Aquí está el recto, estas son el área de las vesículas seminales y este es el área del denón bilieno. Si ustedes pueden darse cuenta, lo que tratamos de preservar nosotros en la cirugía son estos nerviecitos que están acá. Este que es el del lado derecho y este que es el del lado izquierdo, que usualmente pasan a nivel de la zona posterolateral de la próstata, ¿no? La radioterapia también puede ocasionar disfunción eréctil, ¿no? Que esa no es inmediata como en la cirugía, pero se puede presentar en el tiempo, ¿no? Hay aquí un daño vascular, evidentemente también puede haber fibrosis de los cuerpos cavernosos y los síntomas usualmente se presentan después de algún tiempo, ¿no? Esto obviamente puede ser empeorado por la misma edad, que es un factor de riesgo muy importante, y las comorbilidades, así como la presencia de bloqueo hormonal que también contribuye negativamente en este aspecto, ¿no? La terapia hormonal, que en el caso del cáncer de próstata implica el bloqueo de la testosterona, evidentemente ocasiona disminución del líbido. Esto va a ocasionar disminución de la erección. La testosterona en ausencia ocasiona que el paciente se encuentre más cansado, con menos energía, hay aumento de la grasa corporal, disminución de la masa muscular y esto impacta negativamente en la calidad de vida. También las nuevas terapias hormonales como la abiraterona, que nosotros recetamos mucho en la institución, y todas las demás glutamidas como la apalutamida, enzalutamida, darolutamida, generan pues una supresión androgénica y o bloqueo del receptor, que ocasiona definitivamente en consecuencia disminución del líbido, baja en la erección y todas las demás consecuencias que ustedes ya han visto en las diapositivas previas, ¿no? Y la testosterona, miren, es necesaria tanto en hombres como en mujeres y actúa a diversos niveles, ¿no? Con funciones específicas, ¿no? Miren, actúa a nivel central, en el hipotálamo, en la hipófisis, en la tiroides, en ambos sexos, en la paratiroides, ¿no? En las glándulas suprarrenales, en el páncreas y en las gónadas de los dos lados. Así que el bloqueo de esta hormona genera una serie de respuestas del eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, que ocasionan hechos negativos en los pacientes, ¿no? Vamos a pasar ahora a otro tema del que sufren los varones en oncología, que es el cáncer de pene, y que tiene un impacto directo en la función sexual en los pacientes que han tenido una cirugía del pene, ya sea parcial o total, pues hay una severa alteración de la imagen corporal, hay una disminución o pérdida de capacidad de penetrar. Miren, la idea de que uno haga una penectomía parcial es tratar de que el paciente pueda orinar parado, ¿no? Eso es muy importante porque si nosotros no hacemos eso y hacemos una penectomía parcial dejándole un muñón muy cortito, ese paciente primero no va a poder orinar parado, que es una disminución importante en la calidad de vida, y ese paciente va a ser imposible que logre una penetración. Entonces, esto genera evidentemente una alta carga psicológica y emocional en estos pacientes, ¿no? Miren, esta es una penectomía parcial, ustedes pueden ver aquí ya suturado el pene y la sondita, y esta es una penectomía total, ¿no? En la que se hace una incisión supraescrotal, donde se aboca la uretra hacia el periné. Estos pacientes ya no pueden orinar parados, estos pacientes van a orinar para siempre sentados, y se deja un drenaje en la zona suprapúbica, ¿no? Bueno, evidentemente estos pacientes tienen una alta prevalencia de depresión y ansiedad, con una alteración profunda de la identidad masculina. Y evidentemente aquí en Latinoamérica hay una serie de barreras culturales que impiden que estos pacientes consulten o hagan consultas adecuadas en las instituciones públicas, ¿no? Pasando al cáncer testicular, bueno, definitivamente el sacar un testículo no debería ocasionar una variación importante en la testosterona. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que sí podrían tener un impacto en esta hormona. Hay una alteración de la imagen corporal, ¿no? Si es que hay alteración hormonal de testosterona, podría haber disfunción eréctil,
y evidentemente podría disminuir o sea, o tener un mayor impacto en problemas de identidad y proyectos de vida, ¿no? Miren, una orquiectomía radical, como ya todos saben, es una extirpación del testículo con el cordón espermático por una incisión suprainguinal. Y esta otra gráfica, miren, pretende mostrar, este es un paciente que tuvo una orquiectomía radical derecha. Miren, el testículo izquierdo está normal y a este paciente se le ha colocado una prótesis testicular, ¿no? Y eso es algo importante, o sea, todos los pacientes con cáncer de testículo nosotros les explicamos de dos cosas, ¿no? La primera es de que deberían dejar una muestra de su semen en un banco de semen, banco de esperma, que hay varios en Lima, y de que pueden en el mismo acto operatorio colocárseles una prótesis que hay de diversos tipos. La que más he colocado yo son las prótesis de silicona. Entonces, miren, queda una imagen corporal que definitivamente es mejor que aquí no tener absolutamente nada. La quimioterapia disminuye la espermatogénesis. Esto puede ser las más de las veces temporal, pero también podría ser permanente. Puede ocasionar eso un hipogonadismo subclínico, eh, una neuropatía periférica. Esto lo hemos visto en pacientes que reciben quimioterapia y eso podría afectar la respuesta sexual. Hay menos sensación, ¿no? En las zonas erógenas de los pacientes y evidentemente alteraciones del deseo por la fatiga persistente que ocasiona la quimioterapia, ¿no? Otra cosa que es algo que quería mencionar es el cáncer de mama en los varones, ¿no? Que es un caso de cada 100. Es una enfermedad poco frecuente, pero con alto impacto psicológico, ¿no? Pues evidentemente hay una cicatriz, la inicial presencia de ginecomastia, ¿no? La estigmatización y la percepción de que es una enfermedad que no es de los varones y definitivamente pues tiene un impacto en el deseo sexual y las relaciones de pareja. Aquí tienen una foto de un paciente operado de una mastectomía, paciente varón con cáncer de mama. El tratamiento hormonal en estos pacientes, como ustedes saben, el tamoxifeno es un modulador selectivo del receptor estrogénico y ocasiona disminuciones de líbido y disfunción eréctil, así como sofocos, ¿no? Y muchas veces, bueno, ya no doy este tipo de tratamientos, pero son pacientes que podrían tener baja adherencia por los efectos adversos sexuales. Aunque tengo entendido, bueno, no sé cómo será aquí en el Perú, de que el cáncer de mama usualmente se presenta en la sexta, séptima década de la vida, ¿no? Bueno, eso es algo que seguramente los mastólogos me corregirán. El dolor, bueno, es una parte que hay que valorar, pues la progresión de la enfermedad que genera dolor y evidentemente miedo, temor, disminuye el deseo sexual, ¿no? Y tiene evidentemente un impacto emocional, pero no solamente eso, ¿no? Acordemos de que los opioides pueden ocasionar síntomas de hipogonadismo y también disfunción sexual. Bueno, una imagen, ¿no? de cómo podría sufrir un paciente. Otra cosa importante es, nosotros también recetamos mucho sunitinib, ¿no? En la institución para pacientes con cáncer de riñón metastásico. Y bueno, lo que nosotros hemos visto es en algunos pacientes mucositis, ¿no? Y eso definitivamente genera dolor en las relaciones sexuales y limitaciones de la actividad sexual, ¿no? Y obviamente también al romperse la barrera de protección epitelial mucosa, hay un mayor riesgo de las infecciones. Eso impacta definitivamente en la calidad de vida. Miren, este es un paciente con un síndrome mano-pie, ¿no? En un paciente tratado por sunitinib por cáncer de riñón metastásico, ¿no? Bueno, muchas cosas muy parecidas genera el tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Evidente, son medicamentos que ya estamos utilizando en la institución y son medicamentos que también tienen eventos endocrinos que hacen de que finalmente se altere el eje hipotálamo hipófiso gonadal, generando pues disminución del líbido e impactos en la energía y el ánimo de estas personas que generan pues efectos en la función sexual y su calidad de vida, ¿no? La pareja se afecta sin ninguna duda. Esta es una enfermedad familiar, no es una enfermedad de una sola persona y eso también lo sabemos todos. Hay ansiedad, hay temor,
y también hay miedo de hablar del tema sexual, ¿no? Entonces, evidentemente hay un impacto en la satisfacción de pareja que genera disminución en la calidad de vida de los cónyuges, ¿no? O sea, de la pareja en conjunto. Eh, pero, digamos, a pesar de todo este conocimiento, hay una suerte de silencio, ¿no? En esto aquí, porque muchas veces en el apuro, en el tiempo, eh, los médicos no preguntamos temas que tienen que ver con la sexualidad. Los pacientes también muchas veces tienen vergüenza, el personal de salud no se ha formado adecuadamente en estos temas, no tenemos protocolos estandarizados y esto es particularmente relevante en el contexto de nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Considero de que debe haber un abordaje integral de la salud sexual. Creo que esta podría ser una propuesta de esta charla, para evaluar su función sistemáticamente, usar terapias, rehabilitar, apoyar psicológicamente mediante terapia, y esto evidentemente implica un enfoque multidisciplinario. Unas palabras acerca de la rehabilitación peniana. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer después de las cirugías es iniciar precozmente los medicamentos como el tadalafilo o el sildenafilo. Después de eso, nosotros también recomendamos la compra de dispositivos de vacío o vacuum, ¿no? Que ayudan mucho a tener relaciones sexuales, ¿no? Ya no tenemos en el Perú en forma, digamos, a la venta, pero tenemos una institución que fomenta mucho el uso de la terapia intracavernosa, ¿no? En casos refractarios. Y bueno, finalmente la otra escalerita es pues, la colocación de una prótesis peneana, ¿no? Bueno, definitivamente la sexualidad es un componente esencial de la calidad de vida del paciente oncológico y definitivamente sí, sería importante, ¿no? Integrar la oncosexología en la práctica clínica a través de programas, capacitaciones, equipos multidisciplinarios. Las guías deben tener protocolos estándar de acción en estos temas y la otra cosa que creo que es importante es promover desde instituciones como la nuestra investigación, ¿no? Bueno, finalmente, esta es una imagen de una persona que recibe una noticia, recibe un tratamiento que tiene un impacto importante en su vida, pero, o sea, yo considero de que esta persona puede levantarse para finalmente volver, tratar de volver muy parecido a como se era antes, ¿no? Y posiblemente hasta mejor, ¿no? Porque podemos mejorar en una serie de cosas, ¿no? Finalmente, nosotros no tratamos tumores, tratamos personas y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta siempre. Muchísimas gracias por su atención y bueno, después de esto queda atento a a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por su excelente exposición. Vamos a continuar con la actividad. Como último tema importante, vamos a presentar al doctor Carlos Cámara Yoshimoto. El doctor Carlos Cámara es médico especialista en psiquiatría, es jefe del equipo funcional de salud mental oncológica del INEM, es psicoterapeuta cognitivo-conductual, familiar, sistémico y de pareja. Es docente universitario en pre y posgrado en cátedras de psiquiatría, neurociencias y psicooncología. Es miembro de la Asociación de Psiquiatría del Perú, Asociación Peruana de Cuidados Paliativos, Sociedad Peruana de Terapia Familiar y Asociación Latinoamericana de Terapia Sistémica. El tema que nos va a abordar el doctor Cámara es apoyo psicosexual en pacientes oncológicos. Adelante, doctor Cámara. Sí, muchísimas gracias. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman? Sí, sí se ve, doctor. ¿Sí se ve y se escucha bien? Sí, todo bien. Correcto, empezamos. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Carlos Cámara y apoyo psicosexual en pacientes oncológicos. Muchas gracias por permitirme esta exposición de un tema realmente importante, interesante, necesario de abordar y que tiene mucho más contenido que lo que puede llegar a aparecer. Tenemos que basarnos en la evidencia para poder tocar este tema. Porque, fíjense, hasta un 50% de algunos tipos de cáncer presentan disfunción sexual. Esa no es una cifra
menor, es una cifra a tomarse realmente en cuenta. Y es que cualquiera de los tratamientos, ya sea radioterapia, quimioterapia, las terapias hormonales, van a tener definitivamente un impacto negativo, lo han mencionado antes. Este impacto negativo va a ser a todo nivel, pero también en la función sexual. Y hablando específicamente de las intervenciones quirúrgicas, se menciona muchas veces que hay alteraciones a todo nivel. Mencionemos algunas, por ejemplo, mastectomía y la lumpectomía. No, aunque sea la extracción específica de una tumoración, puede generar cambios en la sensibilidad, y estos cambios en la sensibilidad evidentemente van a traer disminución en la excitación y también en el placer sexual. Y aquellas cirugías que están directamente relacionadas con aparatos genitales pueden causar también dispareunia, entumecimiento, anorgasmia. Entonces, todas estas consecuencias tienen que ser consideradas porque van a generar un malestar a nivel de salud mental que puede llegar a ser prolongado. Va a haber una menor autoestima, va a haber preocupaciones sobre la imagen corporal, y evidentemente un menor bienestar sexual, así como también va a traer a colación otro tipo de trastornos. Se ha mencionado un trastorno depresivo, se ha mencionado al trastorno de ansiedad, el depresivo definitivamente a la cabeza. Sin embargo, allí también va el de ansiedad y va a recibir un tratamiento específico. Irónicamente, y lo adelanto, el tratamiento específico es de primera línea con psicoterapia, eso siempre. Si esperaban que diga fármacos, no, no lo es. Es definitivamente la psicoterapia que ejerce el equipo de salud mental, sean psicólogos o médicos psiquiatras. Y de segunda línea ya están recién los medicamentos antidepresivos, que más que sean antidepresivos, funcionan para la depresión y para la ansiedad. Es decir, irónicamente, porque estos medicamentos pueden causar alteración en la esfera sexual también, ¿sí? Y mucho más en pacientes oncológicos. Curioso tema para ello. Hay una capita de las medidas farmacológicas que vamos también a mencionar. Entonces, estos cambios tienen que ser reconocidos en su magnitud porque son realmente abrumadores y afectan con total claridad la calidad de vida. Es un giro de 180 grados sobre la salud sexual. Pero, ¿qué es lo que nos dice la evidencia al respecto? Estas intervenciones que nosotros proponemos dentro del apoyo psicosexual, ¿están realmente respaldadas? Y la respuesta es sí. En este artículo de junio del año pasado se hace una recopilación y revisión de guías 2024, 22 y 18 de diferentes asociaciones, y lo que nos dice es muy claro. En principio, luego de agrupar las disfunciones sexuales en esta forma, sequedad vaginal, disminución del deseo sexual, dolor, disfunción orgásmica y problemas psicológicos, se ha determinado que en todas las intervenciones no farmacológicas son también la primera línea. Muy interesante porque no son relativamente costosas, pueden mejorar incluso la relación médico-paciente, la relación de pareja, son una oportunidad para tocar temas que no se habían mencionado antes, incluso antes del cáncer. ¿Ok? Entonces, muy interesante. Primera línea, medidas no farmacológicas. Y luego, ¿hay fármacos que se pueden utilizar? Por supuesto, existen fármacos recomendados en guías para el manejo de las disfunciones sexuales, pero requieren mayor investigación porque la potencia en la eficacia de todos ellos es todavía baja en comparación con las otras medidas, entendiendo también que estamos en un contexto muy difícil de tratar. Se ha hablado en las dos exposiciones anteriores acerca de cómo los ejes hormonales son tremendamente importantes para entender estas disfunciones. Entonces, la medicación no es que vaya a dar una vuelta completa a estas situaciones o circunstancias, pero tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, las terapias no hormonales, medicamentos, voy un poco más allá de lo ya mencionado, para no redundar. El uso, por ejemplo, de geles, lubricantes es totalmente útil. El uso y está en las guías, juguetes sexuales de pareja o en solitario, también súper útil. Muy interesante porque permite exploración y manejo no invasivo, la atención multidisciplinaria, que la vamos a ver ahora, y las medidas farmacológicas. Yo resuelto algo de aquí. Miren, andrógenos, la flibanserina, la bremelanotida, bupropión y la buspirona. Tres de ellos son psicofármacos, claro. Uno de ellos totalmente reconocido como tal, el bupropión, por ejemplo. Y la buspirona, que está relacionada con las benzodiazepinas. La flibanserina se utiliza para el tratamiento de la disfunción sexual. Sí, claro, pero es originalmente un psicofármaco, es un antidepresivo. Curioso. Los andrógenos no lo son un psicofármaco, pero la testosterona está íntimamente ligada no solamente a nivel físico, sino a nivel cerebral también
con el deseo sexual, con la libido. Entonces, manejar andrógenos desde el punto de vista psicosexual es interesantísimo. Y bueno, la bremelanotida está relacionada con con la melanocortina, eso ya es un tema aparte. Concentrémonos en lo que dice allí, la atención multidisciplinaria. Y en cuanto a la atención multidisciplinaria, tenemos que decir lo siguiente. No es sencilla, pero considero yo que vendría a ser bastante práctica. Lo primero, asesoramiento psicosocial y de pareja. Hacer entender al paciente que puede existir alteraciones en esfera sexual desde el diagnóstico de cáncer, sí. Por los tratamientos, sí. Y esto tiene que ser derivado al especialista. El oncólogo mismo, y hemos tenido ya a colegas en urología y en ginecología, que están encargados o que ven como subespecialidad o subespecialidad a la esfera sexual. Esa es la derivación correcta, al especialista. Bueno, nos vamos a incluir o me voy a incluir como personal de salud mental, yo soy médico psiquiatra, dentro del especialista que tiene que ver ellos. Psicólogos y psiquiatras podemos también ejercer una función importante sobre la esfera sexual para el manejo de diversas condiciones. La terapia cognitivo-conductual es aquella que tiene muchísima evidencia, muy potente, es muy buena para poder manejar la disfunción, pero de la misma manera hay otra que es el mindfulness, que ha demostrado ser bastante efectiva. El mindfulness, de hecho, sobre todo para aquellos pacientes que tienen asociados síntomas ansiosos, porque el paciente ansioso, el paciente en ansiedad, está pensando en cuerpo presente, cuerpo en el presente, pero pues su mente en el pasado, mente en el futuro. A ese paciente lo traemos a lo que nosotros llamamos al aquí y al ahora, a través del mindfulness, y resulta ser bastante útil, sobre todo, repito, en los pacientes con ansiedad. Junto con la terapia cognitivo-conductual, entonces, son las dos estrategias principales que tiene la atención multidisciplinaria. Y esto tiene que reconocerse. En este estudio, perdón, en este estudio del 2023 se nos habla acerca de cuáles son esas estrategias para abordar los problemas de salud sexual. Y te da una idea central potente. Uno, reconozcamos que es un problema frecuente. Segundo, totalmente relevante. Y tercero, es un problema subatendido, ¿no? Subatendido en oncología por diversos motivos. El artículo es acerca de salud sexual femenina, pero también aplica para varones, obviamente. A pesar de que también se reconoce que esta esfera sexual es fundamental y básica para poder manejar de forma holística, de forma integral, la salud de nuestros pacientes oncológicos. Siendo así, subatendida. ¿Pero por qué? Si el problema es realmente grande, como dice el artículo, es como tener varios pequeños elementos que en suma generan un gran problema. El dolor, el deseo bajo, la disminución de la libido, la autoimagen negativa, la imagen corporal negativa, la fatiga propia creada por el ambiente tumoral, así como por los tratamientos o los problemas de pareja. Y aquí un acápite importante. Los problemas de pareja no vienen de manera posterior al uso de los tratamientos. Sí, la quimioterapia y la radioterapia son muy reconocidas como factores farmacológicos que, bueno, la radioterapia no es farmacológica, que involucran efectos secundarios sobre la esfera sexual, por supuesto, pero el problema de pareja no viene de esa forma, viene desde antes también, porque recuerden que, por ejemplo, el cuidador, un esposo o una esposa, tiene que dedicar muchísimo tiempo más a esta persona, eso genera cansancio, está descuidando algunos otros aspectos, el trabajo, los hijos, de repente también es cuidador de una parte de la familia extendida, entonces es un estrés muy grande. Y el estrés, a su vez, va a generar aumento de diferentes monoaminas y diferentes hormonas y neurotransmisores, como por ejemplo el cortisol, que va a también determinar alteraciones en otros ejes relacionados con la testosterona y algunos otros más, y va a derivar en problemas de disfunción sexual. Pongámoslo de esta forma. Si los problemas de pareja, incluso en pacientes no oncológicos, derivan en alteraciones en la esfera sexual, pues en los pacientes oncológicos con todos los temas adicionales, evidentemente lo va a hacer. Hay tres factores entonces que terminan confluyendo en sí bajo la suma de los previos, que vendrían a ser el estrés, la ansiedad y la evitación de la sexualidad voluntaria o involuntaria, que generan un efecto finalmente acumulativo y terminan siendo un problema grave. Tiene que reconocerse de esa manera. Entonces,
En este artículo también nos habla un poquito acerca de los medicamentos. No lo menciona mucho porque dice, hey, ya sabemos que los medicamentos siguen teniendo un bajo respaldo dentro de la evidencia. ¿Pueden ser utilizados? ¿Están recomendados? Claro que sí, pero tienen un respaldo bajo. Dentro del apoyo psicosexual tenemos dos puntos. Uno, la imagen corporal y el otro, el contexto relacional. Dentro de la imagen corporal, las alteraciones de la misma va a provocar depresión, ansiedad, menor supervivencia. Y ahí es donde alguien alguna vez me dijo, ¿cómo así? La alteración de la imagen corporal está relacionada a una menor supervivencia. Entonces vamos a hacer un paréntesis y nos trasladamos una vez más a la evidencia. Acá les dejo dos artículos, no son tan recientes, 2007-2018, pero ambos concluyen en lo mismo. La alteración de la imagen corporal está vinculada a una menor supervivencia. ¿Cómo así? ¿Cuál es la relación? Se hipotetiza o se postula que podría estar relacionada al estrés. Y el estrés, ustedes dirán, el estrés y el cortisol y que sí, por supuesto. Pero hay un término que es mucho más importante entender o estudiar en estos contextos, que es la inflamación de bajo grado. Y la inflamación de bajo grado, medida por el método que ustedes quieran, sobre todo PCR, sí puede determinar otro tipo de alteraciones, ya no solamente en cortisol, que es lo más básico de lo que todos hablan, sino también en noradrenalina, en glutamato, en BDNF, y esto sí genera un daño, no solamente a nivel cerebral, sino a todo nivel, sobre todo a nivel de microvasculatura. Entonces, eso podría estar siendo la fisiopato de las alteraciones en la imagen corporal y su relación con la supervivencia. Ahora, el contexto, perdón, relacional. Educación sexual dentro del apoyo psicosexual, por supuesto. La gran pregunta sería, ok, ¿y cuánto sabemos de salud sexual? ¿Cuánto sabemos de educación sexual? Y no solo cuánto sabemos, sino cuánta capacidad de educar al paciente y a la pareja tenemos. Para eso entonces debemos desarrollar también estrategias de comunicación, ¿ok? Trabajo sobre la intimidad. Para ello debemos tocar el tema. Es increíble, ¿no? Que a estas alturas de la vida moderna, bueno, sería posmoderna en realidad, sigamos utilizando lamentablemente la palabra tabúes. Tenemos que romper muchos tabúes, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, ¿no? Sobre el abordaje de la intimidad, de la vida sexual en todos nuestros pacientes. Y la verdad es que en toda especialidad, no solamente oncología. De la misma manera, en el contexto relacional, referido al apoyo psicosexual, deberíamos promover los ejercicios de mindfulness. A ver, con esto les digo, o quiero hacer un pequeño comentario. Primero, como ustedes han visto, hay médicos, oncólogos, médicos ginecólogos, oncólogos, urólogos, oncólogos, ¿ok? Que pueden tener subespecialidades en sexualidad, y está perfecto. Sobre las psicoterapias, porque hemos mencionado la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, eso sí es bastante más de salud mental, pero el mindfulness sí lo pueden llevar también estas especialidades. Entonces, yo los invito a que puedan explorar un poco. El mindfulness es un ejercicio sencillo derivado de otras ramas basadas en la meditación, pero con algunas variantes interesantes, revisando la evidencia, como les dije, muy buena, y los ejercicios pueden ser promovidos o utilizados de forma básica, o quizás no tan básica, por cualquier especialista médico y no médico, evidentemente referido al área, ¿no? O involucrado en el área. Así que vamos, es una muy buena estrategia, no costosa, práctica, de enseñanza reducida. Necesitas 5 o 10 minutos para poder enseñarla y luego puedes repetir los ejercicios. Entonces, estas intervenciones psicosexuales pueden estar basadas en la pareja, por supuesto, la mayoría de la evidencia lo hace, pero no debemos olvidar a las personas que no tienen pareja. Ellos también merecen atención al mismo. Se asume, ¿no? Erróneamente que, no tiene pareja, entonces no tiene vida sexual. No, eso es eh, una falacia, es una mentira y es un gran error considerado de esa forma. Y mejorar también la comunicación médico-paciente. Esta es una muy buena oportunidad y debemos preguntarnos, ¿abordamos los médicos este aspecto? Y la respuesta es que debemos abordar el tema, sí, pero ¿abordamos realmente el tema? Pues esta es la conclusión de este estudio de hace un par de años, en donde nos dice lo siguiente, vamos a traducirlo, ¿no? La mayoría de profesionales no abordan la salud sexual, ¿no? Y se acusa dentro de las encuestas falta de formación para poder saber cómo llegar al paciente, la falta de tiempo que se tiene en la consulta, ¿no? También es un problema reconocido, o la incomodidad que tiene el paciente, ¿no? Sobre este tema, o nosotros mismos, porque si nosotros mismos como personal médico no o personal de salud en general, no
somos capaces de tocar abiertamente, con respeto y con empatía, un tema como este, pues evidentemente el paciente tampoco lo va a hacer. Si nosotros damos el primer paso, el paciente, entendiendo o viéndonos a nosotros como personal profesional que lo va a ayudar, pues se va a poder abrir muchísimo más, ¿no? Entonces, se indica en este caso las barreras y al respecto, curioso, como les había mencionado, 92% de las personas encuestadas han dicho, bueno, sí, yo reconozco que de repente no tengo las habilidades para, pero sí necesitamos una formación en salud sexual, porque hablamos de dolor, hablamos de náuseas, estreñimiento, caída del cabello, pero no hablamos del otro, se tiene que mencionar. Y esto se debe de hacer de una manera estructurada. Para esto les traigo un artículo que es súper reciente, publicado ahora nada más hace unos 8 días, ¿no? Estamos 25, sí, unos 8 días, en donde nos dice lo siguiente, ¿no? El apoyo, ¿no? La intervención psicosexual, la intervención en salud mental es totalmente necesaria. Por supuesto, ya nos quedó súper claro, pero ¿realmente sirve? Por supuesto que sirve, pero sirve cuando se hace de manera correcta. ¿Y cómo podríamos decir que, oye, estoy haciendo lo correcto? Pues uno, cuando lo haces de forma temprana. Desde el tratamiento, no, desde el diagnóstico se hace. Desde el diagnóstico es que se tiene que hacer esa intervención, se tiene que tocar el tema. Se tiene que abordar de manera estructurada. Acá está, de manera estructurada significa que yo llevo un orden, toco los temas prioritarios de forma general y luego puedo ir a lo más específico. Y lo otro, tengo que hacer las derivaciones multidisciplinarias correspondientes. Incluso se habla acerca de posibles tamizajes en salud mental a todos los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer. Y tú dirás, tanto no nos damos abasto, esto no va a ser factible, no va a ser posible. Seguramente bajo nuestro sistema de salud, pero que es necesario, lo es, porque han visto la gran prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión derivados de la esfera sexual. Y aquellos que no están derivados de la esfera sexual, pues también son importantes de tratar. Entonces, como conclusión, podemos decir que la esfera sexual es una dimensión central en la vida de todo ser humano y está íntimamente involucrada con el bienestar general, no solamente salud física, sino también salud mental y en los pacientes oncológicos este es un problema muy frecuente, relevante y ya sabemos subatendido. Las intervenciones no farmacológicas siempre van a ser la primera línea, es muy bueno conocerlas y repasarlas. Acabamos de mencionar que el abordaje tiene que ser temprano, precoz, estructurado y de forma integral, ¿ok? Y pues como conclusión, uno de los mayores obstáculos no es solo la falta de los tratamientos, porque tratamientos hay, estrategias hay, ¿no? Sin obviar la complejidad del tema, sino la falta de conversación clínica sobre el mismo. Toquemos el tema, es necesario, es prioritario y pues al no estar atendido debemos reconocerlo y poner mucha mayor atención en ello. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias. Hasta aquí la charla mía. Muchas gracias, doctor Cámara, por su excelente exposición. Vamos a proceder en aras del tiempo con algunas preguntas. Hemos seleccionado tres. Vamos a empezar con una pregunta al doctor Luis Díaz. La pregunta es la siguiente. En caso de en cáncer de adolescentes y adultos jóvenes, ¿a partir de qué edad se podría realizar un tratamiento de preservación de óvulos considerando el riesgo de infertilidad irreversible, ¿no? Irreversible en el sentido de que la paciente ya no va a poder en el futuro poder recobrar su fertilidad. No sé si el doctor Luis Díaz nos puede dar alguna respuesta a esta Sí, pregunta. sí, doctor, le escuchamos. Perfecto. Bueno, la criopreservación de tejido ovárico está diseñado justamente para estos pacientes, ¿no? Adolescentes, púberes e infantes, en el cual no tienen tiempo para poder hacer otra técnica de preservación, independientemente de la posibilidad de reversibilidad que pueda tener. Y está indicado sí o sí para estos pacientes. O sea, sí es factible. Perfecto. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, no sé si el doctor Gilmer Díaz nos puede contestar. Dice, en pacientes oncológicos donde se reporta un aumento inesperado de la libido durante el tratamiento, ¿cuál podría ser la causa y cuál podría ser el manejo? No sé si es factible que haya un aumento, doctor Díaz, ¿qué nos puede decir? Sí, sí, bueno, a ver, sí puede suceder, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno tenía, todo el, digamos,
el eje hormonal bloqueado y lo desbloqueamos, posiblemente en ese momento haya un aumento importante del líbido, ¿no? Con el regreso de la testosterona, ¿no? Pero también hay que acordarnos de que algunos medicamentos como los corticoides, por ejemplo, pueden elevar el líbido. Y también, bueno, el compromiso neurológico, ¿no? O sea, es bien sabido de que los pacientes que tienen problemas en la corteza de origen metastásico o no, y pueden tener cambios importantes en su comportamiento y también alteraciones de su conducta sexual, ¿no? Son pacientes que quieren tener relaciones sexuales varias veces al día o incluso llegan a tener comportamientos tales como masturbarse en las calles, por ejemplo, ¿no? Entonces, son pacientes que pueden generar esto de cáncer. Y también, yo no soy un experto, pero tengo entendido de que hay algunos medicamentos, psiquiátricos que pueden generar también esta respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Bueno, primero hay que tratar de identificar la causa, ¿no? Porque es importante saber qué es lo que ocasiona este aumento importante de líbido. Y bueno, y después hay que, una vez hecho el diagnóstico, tendríamos que dar tratamiento. Hay algunos medicamentos que pueden volver digamos, a la normalidad este tema, y también el apoyo, digamos, del área de la psicoterapia es importante. Bueno, y seguramente el doctor Cámara podría hablarnos un poco más de eso, pero sí, pues aquí lo importante es identificar qué pasa y después ya se decide el manejo que se va a dar, ¿no? Gracias, doctor Gilmar Díaz. A ver, y la última pregunta para el doctor Cámara dice, ¿cuál es el tiempo adecuado? Creo que ya lo dijo en su charla, pero para que nos recalque esto, el doctor Cámara, ¿cuál es el tiempo adecuado de inicio de un apoyo psicológico a un paciente con cáncer desde el punto de vista psicosexual, considerando la edad, ¿no? No sé si es igual una paciente joven que una paciente adulta. ¿Cuál es el mejor tiempo de inicio del apoyo psicosexual? Bueno, sí, definitivamente, sí lo habíamos mencionado, la intervención precoz, la intervención temprana. Es que desde el diagnóstico solo ya es un impacto a nivel eh, psicosocial, a nivel psicológico, y ese impacto sí puede provocar alteraciones pasajeras, transitorias, que no necesariamente van a ser un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, podría ser un trastorno adaptativo, pero que también va a afectar a la esfera sexual, provocando algunas disfunciones. Evidentemente la preocupación, ¿no?, interfiere. Todos sabemos que existe una disfunción sexual de tipo psicológica, vamos a ponerlo en esos términos, y tiene una base fisiopatológica muy clara. Por ende, el tratamiento temprano, la intervención temprana, el hablar tempranamente de estos temas, es decir, desde el diagnóstico, es la clave para poder posteriormente tener un mejor manejo y abordaje. ¿Y la edad tiene algo que ver al respecto o es independientemente de la edad de los pacientes? La edad, ¿no? Sí. La guía se refiere a al momento de La edad del intervención. paciente. O sea, es igual un paciente de 20 años con un paciente de 60, o sea, o no No, tiene el nada que momento ver. de intervención perdón, pero el momento de intervención en realidad es el mismo desde el diagnóstico. La forma de intervención, esa sí es distinta, porque incluso en la sexualidad de pacientes no oncológicos, el manejo de la esfera sexual se da de una forma diferente, diferenciada, personalizada. No es lo mismo la sexualidad en un paciente de 20 años que tiene testosterona al tope, ¿no? A uno que tiene, pues, de repente 75 años, es un poco diferente, las estrategias de búsqueda de excitación, placer sexual, son distintas, ¿no? Son evidentemente distintas. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, en aras del tiempo, me queda más que agradecer a nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología, tanto a los participantes, a los expositores y a los asistentes a este evento. Y bueno, daremos por concluido esta actividad el día de hoy. Muchas gracias, doctores, por su participación y a todo el público presente. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación. Hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego.